La herida con tu padre sigue decidiendo tu vida. Hay un dato que la ciencia del comportamiento humano lleva décadas confirmando y que, sin embargo, casi nadie se atreve a mirar de frente. El 93% de los patrones de fracaso emocional, económico y relacional en la vida adulta tienen una raíz que no comenzó contigo, comenzó antes, mucho antes. Y lo más perturbador no es eso. Lo más perturbador es que tú lo estás repitiendo ahora mismo, en este instante, mientras crees con absoluta convicción que estás tomando tus propias decisiones. ¿De verdad estás eligiendo libremente o hay algo más antiguo que tú, más poderoso que tu voluntad, que está moviendo los hilos de tu vida sin que lo veas? Bert Hellinger, el hombre que dedicó décadas a observar el alma humana con una honestidad que incomoda a casi todos, decía algo que cuesta mucho escuchar, que el hijo más leal a su familia es con frecuencia el que más sufre. No el rebelde, no el que se fue lejos, el leal, el que carga, el que repite. Y ese hijo en muchos casos eres tú. Esta revelación no es un juicio, es una observación fenomenológica. Es mirar lo que es tal como es, sin adornos y sin excusas. Y lo que es en la mayoría de los sistemas familiares que Hellinger exploró durante toda su vida es esto. Existe una herida con el padre que sigue diciendo en silencio y con una precisión aterradora cada aspecto importante de tu existencia. Tus relaciones, tu dinero, tu cuerpo, tu capacidad de recibir amor, tu tendencia al fracaso, justo cuando el éxito estaba al alcance de tu mano. ¿Cuántas veces has llegado casi a la meta y algo dentro de ti ha saboteado todo? ¿Cuántas veces has elegido a alguien que te hace daño y has llamado a eso amor? ¿Cuántas veces has construido algo con esfuerzo enorme y luego lo has destruido sin entender por qué? Bert Hellinger observó estos patrones en miles de constelaciones familiares a lo largo de su vida y llegó a una conclusión que cambia todo. Esa fuerza que te lleva a repetir, a sabotear, a sufrir, no es tuya. Es una lealtad invisible hacia alguien en tu sistema familiar que fue excluido, ignorado, rechazado o cuya historia no fue reconocida. Y mientras esa persona permanezca en la sombra de tu árbol genealógico, tú servirás viviendo su destino en lugar del tuyo. Ahora bien, ¿qué pasa si no haces nada con esto? ¿Qué pasa si decides que esto no va contigo? Que tu historia es diferente, que tú ya sanaste o que todo eso de las constelaciones familiares no es más que una tontería. Esa respuesta llegará, pero primero es necesario que veas con claridad cómo luce esta herida en la vida cotidiana, porque quizás lo has normalizado tanto que ya no lo reconoces como herida. La has llamado personalidad, la has llamado mala suerte, la has llamado destino. Existe un tipo de hombre que trabaja con una dedicación feroz durante años. Se levanta temprano, no descansa los fines de semana, sacrifica su tiempo, su salud y sus relaciones personales en nombre del éxito. Y justo cuando ese éxito aparece, cuando la empresa crece o el proyecto despega, o la relación se estabiliza, algo ocurre. Un error extraño, una decisión incomprensible, una explosión de cólera que destruye lo que estaba construido. Y ese hombre se queda de pie entre los escombros de lo que él mismo ha derribado, mirando con genuina confusión, sin entender qué fuerza invisible ha pasado por su vida. Si le preguntas por su padre, algo cambia en su cara. Hay una tensión que aparece alrededor de los ojos, un silencio que pesa más que las palabras. Quizá dice que su padre era un fracasado, quizá dice que su padre lo abandonó, quizá dice que su padre era violento, ausente, débil, irresponsable. Y luego una convicción absoluta dice: yo no soy como mi padre, yo soy diferente, yo me hice a mí mismo. Hellinger escuchó esa frase cientos de veces y observó siempre la misma dinámica oculta. Que la energía que ese hombre ponía en alejarse de su padre era exactamente la energía que lo encadenaba a él, que el rechazo no es liberación, que el desprecio no es distancia, que cuanto más lejos intentas correr de tu padre, más profundo lo llevas dentro. ¿Lo escuchas? ¿Puedes sentir el peso de eso? Porque si tienes una herida con tu padre, si lo rechazas, si lo juzgas, si llevas años sin hablarle, o si crees que ya lo superaste, pero todavía se te hace un nudo en el pecho cuando alguien menciona su nombre, entonces lo que estás leyendo ahora mismo no es teoría, es el mapa de tu vida. Si sientes que esto resuena en algún lugar profundo de ti,
Si hay algo en tu interior que se está moviendo mientras escuchas estas palabras, porque lo que viene a continuación puede ser la comprensión que cambie la dirección de tu historia. Es probable que haya alguien más en tu vida, alguien cercano que también necesite escucharlo. A veces la mejor manera de honrar lo que aprendemos es compartirlo, porque aquí es donde comienza la verdad más difícil de este recorrido. Lo que Hellinger descubrió a través de décadas de trabajo con familias de todo el mundo es que el dolor que no es mirado no desaparece, se transmite. Se filtra a través de las generaciones como agua que busca grietas en el suelo y no elige a quién afectar con lógica ni con justicia. Elige al más sensible, al más abierto, al que más ama, porque el amor inconsciente es el mecanismo de transmisión más poderoso que existe en un sistema familiar. Tu hijo, ese niño que te mira con esa confianza absoluta, ese adolescente que ya empieza a alejarse de ti, ese joven que está construyendo su vida, lleva en su cuerpo la información emocional de tu sistema familiar, lleva las lealtades que tú no has resuelto, lleva el peso de los excluidos que tú tampoco has reconocido. Y si tú decides hoy mirar hacia otro lado, si decides que esto es demasiado incómodo, demasiado extraño, demasiado difícil de creer, ese peso no desaparece, se transfiere, se asienta en el alma de tu descendencia con la misma presión con que se asentó en la tuya. ¿Puedes permitirte eso? ¿Puedes mirar a tus hijos a los ojos y saber que estás transmitiendo un dolor que podría haberse detenido? Hellinger no hacía esta pregunta para provocar culpa. La culpa es uno de los mecanismos más inútiles que existen en el trabajo sistémico. Lo hacía para despertar responsabilidad, porque la responsabilidad es activa. La responsabilidad dice, veo lo que hay, acepto lo que fue y elijo hacer algo diferente. Pero antes de llegar a este punto de elección, es necesario entender con precisión cuál es la mecánica de esta herida con el padre y por qué tiene tanto poder sobre la vida de una persona. El padre no es solo un hombre con nombre y apellido que vivió en tu misma casa o que estuvo ausente de ella. El padre es la primera representación del mundo exterior que el alma de un hijo recibe. Es el primer puente entre el mundo interno y el mundo externo. Cuando ese puente está roto, cuando está lleno de resentimiento, de miedo, de silencio o de rechazo, el hijo aprende algo en lo más profundo de su sistema nervioso, que el mundo exterior no es seguro, que el éxito no es para mí, que el amor duele, que confiar es peligroso. Y luego ese hijo crece, construye una vida, toma decisiones y en cada decisión importante, en cada momento en que la vida le ofrece algo grande, algo bueno, algo que merece, ese mensaje antiguo se activa y sin que él lo sepa, sin que lo decida conscientemente, su sistema lo lleva de vuelta a lo conocido, de vuelta al dolor, de vuelta a la lealtad. Esto no es debilidad, no es falta de voluntad, es amor. Es el amor más primitivo que existe en el ser humano, el amor del hijo hacia su origen. Y ese amor, cuando no tiene salida consciente, cuando no puede expresarse de manera sana, se convierte en repetición, se convierte en autosabotaje, se convierte en enfermedad, se convierte en el patrón que no puedes romper por más que lo intentes. ¿Cuántos libros de autoayuda has leído? ¿Cuántas técnicas has aplicado? ¿Cuántas veces has prometido que esta vez sería diferente? Y sin embargo, el patrón regresa. Regresa porque no está en tu mente consciente, está en un nivel mucho más profundo, está en el alma del sistema al que perteneces. Hellinger utilizaba la palabra alma de una manera muy sencilla. No hablaba de algo etéreo o religioso, hablaba de esa inteligencia profunda que opera por debajo de la conciencia individual, que siente la totalidad del sistema familiar y que mueve a sus miembros de acuerdo con una lógica que no es personal, sino sistémica. Y esa alma, esa inteligencia colectiva del sistema, tiene una sola prioridad absoluta, que nadie sea excluido, que todos permanezcan. Cuando alguien en tu árbol familiar fue excluido, rechazado, olvidado, no reconocido, cuando hay un ancestro cuya historia fue borrada, un hijo que murió, o del que nunca se habló, un padre que fue despreciado, una madre que fue abandonada, el alma del sistema busca a alguien que lo represente, que lo lleve, que viva su destino en su nombre, y esa persona con frecuencia eres tú, o será uno de tus hijos. Detente un momento aquí, respira,
¿Hay alguien en tu familia de quien nunca se habla? ¿Hay una historia que se guarda en silencio? ¿Hay un secreto familiar del cual está prohibido hablar? ¿Hay un miembro de tu árbol que fue juzgado, condenado, excluido o del que simplemente no hay rastro? Esa persona, aunque no la conozcas, aunque no recuerdes su nombre, sigue presente en el campo de tu sistema, de tu clan, y su exclusión tiene consecuencias. Esta es una de las comprensiones más revolucionarias que Hellinger trajo al mundo de la terapia sistémica, que la exclusión es la fuente primaria del sufrimiento transgeneracional, no el trauma en sí mismo, la exclusión del traumatizado, no la pérdida en sí misma, la negación de esa pérdida, no el error cometido, el silencio sobre ese error. Y aquí es donde la herida del padre adquiere toda su dimensión, porque en muchos casos el padre que fue rechazado, juzgado o alejado no fue simplemente un hombre difícil, fue un hombre que a su vez cargaba con una exclusión anterior, un hombre que también fue herido por su propio padre, un hombre que también vivió una lealtad invisible que lo llevó a comportarse de maneras que dañaron a quienes amaban. ¿Puedes verlo así? ¿Puedes por un momento dejar de mirar a tu padre como el verdugo de tu historia y empezar a mirarlo como un eslabón más en una cadena de dolor que viene de muy atrás? Esto no justifica lo que hizo. Hellinger era muy claro en este punto. No se trata de aprobar el comportamiento, se trata de entender la dinámica, se trata de ver que detrás del hombre que te abandonó, que te golpeó, que abusó de ti, que estuvo ausente, que fue frío o que fue excesivamente controlador, había un niño que también fue herido y que nunca recibió las herramientas para sanar. Cuando puedes ver eso, algo se mueve en el sistema, algo se afloja. No porque hayas perdonado de manera forzada, no porque hayas fingido que el dolor no existió, sino porque has ampliado tu mirada lo suficiente como para ver la totalidad. Y en esa totalidad, tú ya no eres solo una víctima, eres alguien que puede elegir romper la cadena. Existe una historia que apareció en múltiples variaciones en el trabajo de constelaciones, la historia de un hombre de mediana edad. Llamémoslo simplemente el hombre que llegó tarde a entender. Llegó a una sesión con una queja concreta. Llevaba 3 matrimonios rotos, 2 negocios en quiebra y una sensación permanente de que la vida lo perseguía con mala suerte. Era inteligente, trabajador, carismático. No le faltaba nada en el plano de las capacidades, pero algo sistemáticamente destruía todo lo que construía. En la constelación emergió una figura que nadie esperaba, el padre de su padre. Un hombre que había sido separado de su familia durante la guerra, que había cometido actos de los que nunca se habló, que fue excluido del árbol familiar como si nunca hubiera existido. Ese hombre llevaba décadas sin nombre en el sistema y su nieto sin saberlo lo llevaba dentro. Llevaba su vergüenza, llevaba su exclusión, llevaba su destino de derrumbe y pérdida como si fuera el suyo propio. Cuando ese hombre pudo ver por primera vez la figura de su abuelo en la constelación, cuando pudo mirarlo y decir en voz alta, «Tú también perteneces a nosotros, yo te reconozco», algo en él cambió de manera profunda e irreversible. No fue un proceso intelectual, fue un movimiento del alma, fue el sistema reorganizándose alrededor de una verdad que había sido negada durante demasiado tiempo. ¿Cuántos años perdió ese hombre antes de llegar a esa comprensión? ¿Cuánto sufrimiento fue necesario antes de que se decidiera a mirar? Y ahora, la pregunta que importa, ¿cuánto tiempo más vas a esperar tú? Porque hay algo que Hellinger observó con una claridad que pocas personas tienen el valor de sostener. El sistema familiar no espera, no se detiene, no hace pausas mientras tú decides si quieres mirar o no. Sigue funcionando, sigue transmitiendo, sigue buscando en la siguiente generación a alguien que cargue lo que no fue resuelto en lo anterior. Si tú tienes hijos, ese proceso ya está en marcha, ya está ocurriendo. No mañana, no en el futuro abstracto. Ahora mismo, en la manera en que tu hijo te mira cuando estás tenso, en la manera en que tu hija se relaciona con los hombres, en la manera en que el más pequeño tiene esos dolores sin causa aparente
o esa tristeza que no sabe nombrar? ¿Puedes permitirte seguir ignorando esto? Hellinger decía algo que perturba profundamente a quienes lo escuchan por primera vez, que los padres que más daño hacen a sus hijos frecuentemente son los que más amor sienten por ellos, porque ese amor, cuando no está ordenado, cuando no respeta los lugares que cada uno le corresponden en el sistema, se convierte en una fuerza que arrastre, se convierte en algo que no libera, sino que encadena. Y aquí entramos en uno de los principios fundamentales de los órdenes del amor que Hellinger formuló, el principio de los lugares. En un sistema familiar sano, cada persona ocupa su lugar. Los padres están arriba y los hijos están abajo. Los que llegaron antes tienen precedencia sobre los que llegaron después. Cuando estos órdenes se invierten, cuando un hijo carga con el peso de los padres, cuando un niño se convierte en el terapeuta emocional de su madre y en el confidente de su padre, cuando se invierte la jerarquía natural del amor, el sistema enferma. ¿Te criaste cuidando emocionalmente a tus padres? ¿Fuiste el hijo responsable que nunca pudo simplemente ser niño? ¿Cargaste con preocupaciones que no te correspondían? ¿Con secretos que no debías saber? ¿Con el peso de una familia que se sostenía sobre tus hombros? Si la respuesta es sí, entonces esa inversión de lugares es parte de tu herida. Esa herida tiene consecuencias directas sobre tu capacidad de recibir, sobre tu capacidad de descansar, sobre tu capacidad de permitirte ser cuidado, porque tu sistema aprendió que tú eres el que cuida, el que sostiene, el que resuelve. Y esa programación sigue activa en cada relación que construyes, en cada trabajo que eliges, en cada momento en que alguien te ofrece apoyo y tú lo rechazas sin entender por qué. Aquí es donde el trabajo sistémico de Hellinger se vuelve profundamente liberador, porque no propone que cambies tu comportamiento desde la voluntad, propone que cambies tu posición interior, que te permitas volver al lugar que te corresponde, que dejes de cargar lo que no es tuyo y que devuelvas con amor y con respeto lo que pertenece a quienes vinieron antes. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace en la vida cotidiana sin estar en una constelación, sin un terapeuta frente a ti? Hellinger lo llamaba movimientos del alma. Son comprensiones que cuando se asienten en el interior de una persona, producen un reordenamiento profundo que no necesita de palabras ni de acciones externas espectaculares. Son cambios de postura interior que el cuerpo, el alma y el sistema sienten con una precisión que la mente racional no alcanza a explicar. El primer movimiento del alma es mirar a tu padre tal como fue, no como debería haber sido, no como te hubiera gustado que fuera, tal como fue, con todo lo que hizo y lo que no hizo, con todo lo que dijo y lo que calló, con toda su grandeza y con toda su miseria. Mirarlo completamente, sin recortar nada, sin adornar nada. Esto es lo que Hellinger llamaba asentir a la realidad. Y es uno de los actos más radicales y más liberadores que un ser humano pueda realizar, porque la resistencia a la realidad, el no querer que las cosas sean como fueron, consume una cantidad enorme de energía vital. Es una guerra que nunca se puede ganar porque lo que fue, fue. No puede cambiarse, pero puede ser visto, puede ser reconocido, y en ese reconocimiento hay una paz que no proviene de la resignación, sino de la honestidad. Cuando puedes mirar a tu padre y decir, incluso si solo es en tu interior, tú eres mi padre y yo soy tu hijo y acepto lo que me diste y lo que no pudiste darme, algo se libera. No se libera el dolor de golpe, no es una solución mágica, pero se libera la resistencia. Y sin esa resistencia, la energía que estaba atrapada en la herida empieza a fluir de nuevo hacia la vida. El segundo movimiento del alma es reconocer la cadena, ver que tu padre fue antes que tú un hijo, que también fue herido, que también cargó con algo que no era suyo, que también vivió lealtades que no eligió conscientemente, y que lo que a ti te llegó a través de él no comenzó en él, viene de más atrás,
de generaciones que no conociste, pero que forman parte de tu clan. Esta comprensión no borra el dolor, pero lo ubica, lo coloca en el lugar correcto. Y cuando el dolor está en el lugar correcto, ya no te gobierna de la misma manera. Ya no es una herida abierta que infecta todo lo que tocas. Se convierte en algo que puedes ver, que puedes honrar y que puedes dejar ir. El tercer movimiento del alma es devolver lo que no te pertenece. Y aquí Hellinger fue muy específico y muy valiente en su formulación. Hay personas que llevan la depresión de su madre, la rabia de su padre, la vergüenza de su abuelo, el duelo de un hermano que murió antes de nacer. Llevan todo esto como si fuera suyo, porque el amor del sistema los empujó a cargarlo. Pero ese amor, por más hermoso que sea en su intención, produce sufrimiento cuando no está ordenado. Devolver lo que no te pertenece no es un acto de crueldad, es un acto de respeto. Es decir al sistema, yo te veo, yo te honro, y precisamente porque te honro y te veo, elijo no cargar lo que no es mío. Elijo vivir mi propia vida. ¿Puedes sentir la diferencia entre estas dos posturas? Entre cargar el dolor de tu sistema por amor ciego y honrar ese sistema mientras eliges vivir libre. Hellinger tenía frases que usaba en las constelaciones con una precisión casi quirúrgica. Frases que al ser pronunciadas en el contexto correcto, producían movimientos profundos en el alma de las personas. No solo fórmulas mágicas, son expresiones de verdades sistemáticas que el alma reconoce porque las conoce desde siempre, aunque la mente las haya olvidado. Una de esas frases, quizá la más poderosa para la herida con el padre, es esta: Papá, tú eres grande y yo soy pequeño. Tú eres el padre, yo soy el hijo. Te tomo tal como eres y me alegro de ser tu hijo. Si al leer esto, algo en ti se contrae, si hay resistencia, si hay una voz que dice que no puedes decir eso, que ese hombre no merece ese reconocimiento, que sería una traición a tu propio dolor, entonces esa resistencia es exactamente el mapa de tu cadena, porque nadie dijo que fuera fácil. Hellinger nunca dijo que fuera fácil, dijo que era necesario, no para el padre, para ti, para tus hijos, para la cadena que viene después de ti. Otra frase sanadora que Hellinger trabajó en múltiples contextos es esta: Papá, llevo dentro de mí lo que me diste, lo bueno y lo difícil, y con ello construyo mi propia vida. Yo no cargo lo que es tuyo, te lo devuelvo con amor. Pronunciar esto, sentirlo, dejar que se asiente en el cuerpo, no es un ejercicio intelectual, es un movimiento del alma. Es el alma reordenándose alrededor de una verdad que lleva mucho tiempo esperando ser dicha. Y para aquellos que tienen padres ausentes, padres que abandonaron, padres de los que no saben nada o casi nada, Hellinger también tenía una comprensión específica. La ausencia del padre no lo borra del sistema, lo hace más presente de una manera que el sistema no puede procesar. Un padre desconocido es un agujero en el campo del alma del hijo, un espacio que el hijo intenta llenar de maneras que nunca termina de funcionar, con hombres que no están disponibles, con trabajos que no dan seguridad, con una búsqueda constante de aprobación que nunca llega. Y la frase para eso es esta: Papá, aunque no te conozco, tú eres mi padre. Sin ti, yo no existiría. Te reconozco en mí y acepto lo que me diste a través de la vida misma. ¿Puedes sentir el peso de eso? ¿Puedes sentir cómo esa frase, si se dice de verdad, cambia algo en la posición interior de la persona que lo pronuncia? Ahora bien, hay algo que debe quedar absolutamente claro en este punto. El trabajo sistémico de Hellinger no propone que te reconcilies con tu padre en el plano físico, si eso no es posible, si eso no es seguro, si él ya no vive o si el contacto no es viable. El movimiento ocurre en el interior, ocurre en el alma, y los efectos de ese movimiento interior se manifiestan en la vida exterior con una precisión que continúa sorprendiendo a quienes lo experimentan, porque el campo sistémico no necesita de presencia física para reorganizarse, necesita de reconocimiento, necesita de verdad,
Necesita de que alguien en el sistema esté dispuesto a mirar lo que todos los demás han preferido no ver. Y esa persona en este momento puede ser tú. ¿Qué significa ser esa persona? ¿Qué significa ser el que rompe la cadena en un sistema familiar? Hellinger lo descubría con una imagen que resulta muy poderosa. Decía que en cada sistema familiar existe alguien que en algún momento de la historia tiene la oportunidad de girar, de dejar de mirar hacia atrás, hacia el dolor acumulado de las generaciones anteriores y de empezar a mirar hacia adelante, no con negación, no ignorando lo que vino antes, sino habiéndolo honrado suficientemente como para que ya no necesite ser cargado. Ese giro no es una decisión intelectual, es una maduración del alma. Es el momento en que una persona puede decir de manera genuina: he visto lo que hay en mi sistema, lo he reconocido, lo he honrado y ahora elijo vivir mi propia vida con la fuerza que viene de saber de dónde vengo. Esa fuerza es real, no es metafórica. Es una energía concreta que se libera cuando el sistema deja de necesitar que sus miembros carguen con lo que no fue resuelto. Y esa energía, cuando fluye libremente, se manifiesta en salud, en relaciones más sanas, en la capacidad de recibir prosperidad, en una sensación de ligereza que quizás nunca antes se había experimentado. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste verdaderamente ligero? ¿Cuándo fue la última vez que no sentiste ese peso en los hombros, esa tensión en el pecho, esa sensación vaga pero persistente de que algo está mal, aunque externamente todo parezca bien? Ese peso es el peso del sistema no resuelto y no es permanente, no es tu destino, es una señal de que hay algo que está esperando ser visto. Uno de los aspectos más frecuentemente malentendidos del trabajo de Hellinger es la cuestión del perdón. Muchas personas llegan al trabajo sistémico esperando que las constelaciones las ayuden a perdonar a sus padres, a soltar el resentimiento, a encontrar paz con su historia, y Hellinger tenía una posición al respecto que desconcertaba a muchos. El perdón que viene desde arriba, el perdón que el hijo otorga al padre, como si el hijo fuera superior, como si el hijo tuviera la autoridad moral de juzgar y luego absolver, ese perdón no sana, ese perdón mantiene el desorden, ese perdón pone al hijo en un lugar que no le corresponde. Lo que sana no es perdonar al padre, lo que sana es reconocerlo, es bajar del pedestal del juez y volver al lugar del hijo. Es aceptar que él fue el padre y tú fuiste el hijo, que esa relación con toda su imperfección fue la única posible dado lo que cada uno llevaba dentro. Cuando ocurre ese reconocimiento genuino, el resentimiento no se perdona, se disuelve, porque el resentimiento vive en la posición del que juzga, y cuando abandonas esa posición, el resentimiento ya no tiene dónde asentarse. Este es un matiz que importa enormemente porque hay personas que llevan años intentando perdonar desde la voluntad, desde el esfuerzo, desde la decisión consciente y no lo consiguen. Y se sienten culpables por no conseguirlo, y esa culpa se suma al peso que llevan. Hellinger diría: no intentes perdonar, intenta ver, intenta reconocer y deja que el sistema haga el resto. Ahora bien, ¿qué pasa con los excluidos que no son el padre? ¿Qué pasa con todos esos miembros del árbol familiar cuya historia fue borrada, cuya presencia fue negada, cuya existencia fue considerada una vergüenza? Hellinger fue categórico. Cada miembro de un sistema familiar que fue excluido crea un campo de atracción en el sistema. Ese campo busca a alguien que lo represente y no busca al más fuerte, busca al más abierto, al más sensible, al que tiene el corazón más disponible para el amor del sistema. Y ese representante, sin saberlo, vive el destino del excluido como si fuera el suyo propio. ¿Hay en tu árbol familiar alguien que se suicidó, del que nunca se habla? ¿Hay un hijo que murió joven, cuyo nombre fue olvidado? ¿Hay un ancestro que cometió algo de lo que la familia se avergüenza y que fue borrado de la memoria? ¿Hay una primera pareja de tu padre
o de tu madre, que fue tratada como si nunca hubiera existido? Cada uno de estos excluidos tiene un peso en el sistema y ese peso se manifiesta en las generaciones siguientes de maneras que aparentemente no tienen ninguna relación. Un nieto que tiene tendencias suicidas sin razón aparente puede estar representando a un bisabuelo que se quitó la vida y del que nadie habla. Un hijo que fracasa repetidamente en los negocios puede estar llevando la quiebra moral de un ancestro cuya deshonra nunca fue reconocida. Una hija que no puede comprometerse en el amor puede estar representando a la primera mujer de su padre, a quien se excluyó del sistema como si no tuviera derecho a existir en él. Estas conexiones no son visibles para la mente racional, son visibles para el alma del sistema. Y si es precisamente por eso que la psicología convencional, por más sofisticada que sea, frecuentemente no llega al fondo de estos patrones porque busca en el individuo lo que está en el sistema. El trabajo de Hellinger propone ampliar la mirada, propone incluir a todos, propone que el alma del sistema pueda decir: aquí hay lugares para todos. Nadie es excluido, todos pertenecen, y cuando esa inclusión ocurre, aunque sea solo en el interior de una persona, aunque sea solo en la postura interior de uno de los miembros del sistema, el campo se reorganiza. No de manera dramática, no de manera visible de un día para otro, pero con una consistencia que con el tiempo se hace innegable. ¿Estás dispuesto a ser esa persona en tu sistema? ¿Estás dispuesto a ser el que incluye, el que reconoce, el que honra lo que fue excluido? Porque si lo estás, si hay en ti, aunque sea una pequeña chispa de disposición hacia eso, entonces lo que viene a continuación es para ti. Hay una práctica concreta que Hellinger recomendaba para comenzar este trabajo de reconocimiento, sin necesidad de estar en una constelación formal. Es una práctica simple, pero que requiere valor. Requiere la voluntad de sentarse en silencio frente a tu historia y mirarla de manera honesta. Consiste en esto: tomar un momento de quietud, cerrar los ojos si es posible y visualizar a tu padre frente a ti. No el padre que te hubiera gustado tener, el padre que tuviste, con todos sus defectos, con todas sus carencias, con todo lo que te hizo y lo que no te hizo. Y desde ese lugar, desde la postura del hijo, que lo mira sin juzgar, sin huir, sin atacar, decirle en silencio o en voz alta, si el contexto lo permite, algo que reconozca su lugar en tu vida. No tiene que ser un discurso elaborado, no tiene que ser emocionalmente intenso. Puede ser tan sensible como: tú eres mi padre, sin ti yo no sería, te tomo tal como eres. Y luego quedarse en el silencio un momento, observar qué ocurre en el cuerpo, observar qué se mueve en el interior, sin juzgarlo, sin analizarlo, sin observarlo. Hellinger decía que el alma sabe lo que necesita, que cuando se da permiso para moverse, se mueve en dirección correcta, y que la tarea del ser humano consciente no es dirigir ese movimiento, sino crear las condiciones para que pueda ocurrir. Las condiciones son honestidad, humildad y disposición a ver la totalidad. Honestidad, ver lo que hay sin adornar ni minimizar. Humildad, reconocer que hay fuerzas en el sistema que son más grandes que la voluntad individual. Disposición, estar abierto a que la comprensión llegue de maneras que quizás no esperabas. Estas tres condiciones, cuando están presentes, crean un campo en el que el alma puede hacer lo que sabe hacer, reorganizarse alrededor de la verdad. Y la verdad, en el caso de la herida con el padre, es esta: que ese hombre, con todo lo que fue, con todo lo que no fue, te dio la vida. Que antes de ser tu padre fue un hijo, que antes de ser quien te hirió fue alguien que también fue herido. Que su historia y la tuya están entrelazadas de maneras que van mucho más allá de lo que cualquiera de los dos eligió conscientemente, y que en ese entrelazamiento hay algo sagrado, aunque duela, aunque todavía duela, porque el dolor no es el enemigo, el dolor es la señal. El dolor dice:
aquí hay algo que merece ser visto. El problema no es el dolor. El problema es cuando el dolor se usa para construir una identidad, cuando la herida se convierte en quien eres, cuando el sufrimiento se vuelve tan familiar que lo confundes con tu personalidad. Hellinger observó esto con una claridad que pocas personas pueden sostener. Observó que hay personas que se aferran a su herida porque sin ella no saben quiénes son, que el resentimiento hacia el padre se ha convertido en la columna vertebral de su identidad, que soltar ese resentimiento les parece una traición, no al padre, sino a ellos mismos, a la historia que llevan contada durante años sobre lo que les ocurrió y porque son como son. Y aquí Hellinger era inflexible. Decía, la identidad construida sobre el sufrimiento es una prisión. No importa lo elaborada que esté, no importa cuánto hayas justificado, sigue siendo una prisión. Y la única salida de esa prisión es estar dispuesto a soltarla, a dejar que la historia sea lo que fue, sin que esa historia siga definiendo lo que eres. ¿Puedes sentir la diferencia entre tener una historia dolorosa y ser esa historia dolorosa? ¿Puedes ver cómo esa diferencia cambia todo? Porque tú no eres tu herida, tú eres mucho más grande que cualquier cosa que te haya ocurrido. Y la vida que tiene posibilidad de vivir, la vida que está esperando al otro lado de esta herida, es mucho más amplia y más rica de lo que cualquier patrón repetitivo puede mostrarte. Pero para llegar a esa vida, hay que pasar por aquí. Hay que pasar por el reconocimiento, por el asentimiento, por el movimiento del alma. No hay atajos, no hay técnicas de autoayuda que puedan saltarse este paso. El sistema familiar tiene una inteligencia que no se puede engañar con afirmaciones positivas ni con visualizaciones de prosperidad. Necesita honestidad, necesita que alguien en el sistema esté dispuesto a mirar lo que nadie ha querido mirar. Y cada vez que alguien lo hace, cada vez que una persona tiene el valor de sentarse frente a su historia y decir, veo lo que hay, lo reconozco, lo honro y elijo vivir desde aquí, el sistema completo se beneficia, no solo esa persona, sus hijos, sus nietos, los que vendrán después, porque el campo sistémico no tiene límites en el tiempo. Lo que se resuelve hoy, se resuelve para siempre. Esa es la verdadera herencia que puedes dejar. No es el dinero, no son las propiedades, no son los logros profesionales. La herencia más poderosa que un ser humano puede dejar a sus descendientes es un sistema sanado, un campo en el que todos pertenecen, en el que nadie ha sido excluido, en el que el amor puede fluir en la dirección correcta, de los grandes a los pequeños, de las generaciones anteriores a las siguientes, con orden, con respeto, con la fuerza de lo que fue honrado. ¿Qué tipo de herencia estás construyendo ahora mismo? Hay una última comprensión que Hellinger traía a casi todos los trabajos que realizaba y que resulta especialmente relevante para esta herida con el padre. Es la comprensión sobre el destino. Hellinger decía que hay cosas en la vida de una persona que no pueden cambiarse porque forman parte de su destino y que intentar cambiar el destino, intentar que las cosas sean diferentes de como fueron, consume la vida entera sin producir ningún resultado. Que el acto de sabiduría suprema es reconocer lo que es destino y asentir a ello, no con resignación pasiva, sino con una aceptación activa que dice, esto fue así y a partir de esto construyo. El padre que tuviste es parte de tu destino. No podías haberlo cambiado. Llegó a tu vida antes de que tuvieras cualquier posibilidad de decir sí o no. Y que lo que él te dio, lo bueno y lo difícil, forma parte de lo que eres. Negarlo no lo cambia, resistirlo no lo transforma. Solo verlo, solo reconocerlo, solo asentir a ello con honestidad, produce el movimiento que buscas. Asentir al destino no es rendirse, es liberarse, es dejar de luchar contra lo que ya fue y empezar a vivir desde lo que es. Y desde lo que es, desde la realidad vista con claridad y sin adornos, la vida tiene una apertura
que la resistencia nunca puede ofrecer. Esta es la enseñanza central que Hellinger dejó al mundo. No es complicada, no requiere años de formación académica, requiere valor, requiere la voluntad de mirar lo que la mayoría prefiere no ver, requiere estar dispuesto a sentarse en lo incómodo, en el incómodo silencio de la verdad y dejar que el alma haga lo que sabe hacer. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado todo esto hasta este punto, entonces algo en ti ya se está moviendo. Quizá no lo percibiste todavía de manera clara. Quizá es solo una inquietud, una pregunta que se ha abierto, una incomodidad que no existía antes. Eso es suficiente. Eso es exactamente lo que necesitaba el alma para comenzar a moverse en la dirección correcta. No se necesita una transformación dramática de un día para otro. Se necesita una pequeña disposición genuina, un pequeño giro en la postura interior, y desde ese pequeño giro el sistema empieza a reorganizarse, la cadena empieza a aflojarse y la vida que está esperando al otro lado de esta herida empieza a hacerse visible. Tus hijos lo sentirán. Quizás no lo entiendan con palabras, pero lo sentirán en la manera en que tú te mueves, en la manera en que hablas, en la manera en que te relacionas con tu propia historia. Los niños son extraordinariamente sensibles en el campo sistémico. Perciben cuando el padre o la madre está en paz con su propio origen. Y esa paz, aunque nunca se nombre, aunque nunca se explique, se transmite, se convierte en la base sobre la que ellos construyen su propia vida. Esa es la herencia que vale. Esa es la transformación que importa. No la que se ve desde afuera, la que se siente desde adentro. Bert Hellinger dedicó su vida a mostrar que el amor humano, cuando está ordenado, cuando fluye en la dirección correcta, cuando incluye a todos y excluye a nadie, es la fuerza más sanadora que existe, más poderosa que cualquier técnica, que cualquier terapia, que cualquier voluntad individual. Y ese amor está disponible para ti ahora mismo, no en el futuro, cuando hayas resuelto todo, no cuando sea diferente. Ahora, en este momento, en la pequeña disposición de decir, estoy dispuesto a ver, estoy dispuesto a reconocer, estoy dispuesto a honrar lo que fue. Eso es todo lo que se necesita para comenzar. El resto, el sistema familiar lo hace solo, porque el sistema, como decía Hellinger, siempre busca el orden, siempre busca la salud, y cuando uno de sus miembros da un paso en esa dirección, el campo entero responde. ¿Estás dispuesto a dar ese paso? Porque si lo estás, si hay en ti, aunque sea una pequeña chispa de disposición genuina hacia esta comprensión, entonces lo que acabas de escuchar no es solo información, es el comienzo de algo maravilloso en tu vida. Es el primer movimiento de un alma que ha decidido dejar de cargar lo que no es suyo y empezar a vivir desde la fuerza que viene de saber de dónde viene y hacia dónde va. Eso, en el lenguaje de Hellinger, en el lenguaje de los órdenes del amor y de la sabiduría sistémica que él construyó durante toda su vida, se llama simplemente vida. Vida que fluye, vida que se transmite hacia adelante con fuerza y con claridad, libre de las cargas que no le pertenecen, libre de las lealtades que ya cumplieron su función, libre de ser por fin lo que siempre quiso ser tu vida, la que te corresponde, la que te está esperando. Como siempre, deseo que esta lectura abra tu mente, tu entendimiento hacia nuevos conceptos que te ayudarán a sanar. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Sintonizando a las Estrellas. Mi nombre es Lisbeth y te deseo un cálido despertar a la conciencia de tu ser interno. ¡Chao!